Familia preciosa, muy pero muy buenos días. Les bendigo en esta hora y me agrada felicitar a los papás, ya que comercialmente se está celebrando el día de ellos. Les bendigo grandemente, deseando que la presencia del Señor esté todo el tiempo con ellos y que les ayude a ser esos varones esforzados y valientes que velan por su familia, pero agarrados de la mano del Señor. Amén. Quiero invitarles a recordar que Moisés envió, si recuerdan alguna vez, a 10 varones a recorrer la tierra para ver cómo era esa tierra, porque quería el Señor dárselas por heredad, una tierra prometida. Entonces los envió a mirar. Entre esos personajes estaban Josué y Caleb. Cuando esos varones llegaron, después de estar 40 días recorriendo esas tierras, llegaron a dar su reporte. Los varones que fueron con Josué y Caleb, el informe que dieron era que efectivamente de esa tierra corría leche y miel y que era una tierra fructífera, pero no todo fue a favor, o sea que el reporte no era tan bueno lo que ellos decían. Amén. Entonces, esas palabras que ellos dijeron hicieron que el pueblo se desanimara y hablasen en contra aún de Dios. Amén. Yo les invito a mirar en la palabra el libro de Números y vamos a mirar el capítulo 14 y vamos a ver versículo 5, desde el 5. Voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice la palabra: Moisés y Aarón, que iban con esos varones, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo. Y Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Aleluya. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido. Diríamos también papita para el loro, como dice mi nieta Juanita, papita para el loro, para nosotros. A ellos no hay quien les proteja. Está hablando del pueblo que habitaba esas tierras, que era un pueblo fuerte, pueblo enemigo. Mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. Fíjense qué diferente el hablar de los unos y de los otros. Y nos ocurre cuando estamos en cierta situación, vemos las cosas de diferente manera. Y a veces nos asustamos con la bendición que Dios nos ha prometido, con la bendición que Dios nos tiene. Nos asustamos y nos olvidamos que el Señor está de nuestro lado y que si es algo que Él nos prometió, que es algo que nos ha mandado a alcanzar, Él está ahí para ayudarnos, para sacarnos vencedores. Que eso fue lo que sucedió aquí. Solamente Josué y Caleb vieron de manera diferente. Claro, había enemigos, había gigantes, pero la tierra era muy buena. Acuérdense que el fruto era gigante, tanto que 2 hombres tenían que cargar un racimo de uvas porque era grandísimo. Entonces era una tierra próspera, una tierra muy buena.
porque a veces queremos las cosas fáciles, no queremos trabajar, no queremos esforzarnos. Y el Señor nos da bendición grande, pero Él también espera que nos esforcemos para alcanzar mayor bendición. El Señor nos da algo, pero Él quiere que demos el paso y que trabajemos por ello, que nos esforcemos. Dice más adelante en el versículo 36 y 37, hay un título que dice: muerte de los 10 espías malvados. Miren que a esos hombres que Él envió a recorrer la tierra, los vio como malvados por la manera que llegaron a expresarse, porque aún de Dios hicieron hablar al pueblo, hablar mal. Dice: en cuanto a los hombres que Moisés había enviado a explorar el país, y que al volver dieron tan malos informes, haciendo que la gente murmurara, el Señor nos hizo caer muertos. De todos ellos, solo Josué y Caleb quedaron con vida. Fíjense que fallecieron esos otros hombres, los únicos que quedaron fueron Josué y Caleb, porque esa generación toda no entró. Ellos murieron. ¿Por qué? Porque a veces estamos hablando mal, pensando mal de otros, de lo que vemos, de lo que el Señor tal vez nos da. Vemos como la parte negativa. En cambio aquí, estos varones, Josué y Caleb, claro, dijeron: podemos conquistar la tierra, porque es que esos enemigos no tienen al Dios que tenemos nosotros. Él nos fortalece, y es lo que está sucediendo ahorita. Por más difícil que esté la situación, esto es temporal, pero el Señor está de nuestro lado y el Señor nos saca al otro lado. Amén. Entonces, que no haya tristeza, que no haya preocupación, porque de nuestro lado tenemos al Dios que todo lo puede. Por eso vamos a adorarle, vamos a exaltarle, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. Amén. Vamos a levantar nuestras manos, nuestra voz a Él y adorarle, a exaltarle, porque Él es digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Bendito y maravilloso es nuestro Dios, que nos ama y tiene grandes, grandes cosas para aquellos que le aman y le creen. Amén, Señor. Gracias, gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Agradecido está nuestro corazón a ti, Señor. Bendito, bendito eres tú, Señor. Glorioso eres tú, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, gracias. Bendito. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecado. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo
mi ser. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero mostrarme ante ti, Jesús, en silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero mostrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Gracias porque en un día, Señor, nos alcanzaste, Señor, y perdonaste nuestros pecados, Señor, aleluya. Gracias, gracias por amarnos, Señor, aleluya. Bendito eres, Señor, por estar ahí, Señor, por bendecirnos cada día, Señor. Gracias, Señor, por haber podido despertar esta mañana, Señor, y poder tener el privilegio de adorarte y exaltarte, Señor, aleluya. Gracias, bendito y maravilloso eres tú, Señor. Gracias, gracias porque, Señor, tienes bendición y bendición para tus hijos, Señor. Aleluya. Gracias, ayúdanos a tener un corazón agradecido a ti, Señor. Bendito por quien eres, Señor, por lo que haces, Señor. Aleluya. Mi amado, quiero mostrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero buscarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Aleluya, aleluya, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor,
que has estado allí en medio de la dificultad, en medio del dolor, Señor. No hemos estado solos, tú has estado ahí, Señor, consolando, levantando, animando, Señor. Gracias, gracias, Señor, aleluya. Bendito eres, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, aleluya. Dios, Señor, aleluya. Porque solo tú eres digno. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de hacer parte de tu familia, Señor, de ser tus hijos, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has bendecido, nos has ayudado. Gracias por ayudarnos a recordar cada día que a pesar de lo que se esté viviendo, Señor, tú nunca nos has dejado solos y nunca nos dejarás solos, porque es tu promesa y tú eres fiel para cumplir tus promesas. Ánimo, miremos las cosas como Dios quiere que las veamos. Estemos animados, esforcémonos con todas las bendiciones que el Señor nos da y trabajemos para alcanzarlas. Amén. De la mano del Señor todo es posible. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay tiempo para desanimarnos. Mañana saldrá el sol. Amén. Mañana es un nuevo día. Todo será diferente. Toda vez que le creemos al Señor y que nuestra esperanza esté puesta en Él. Amén. Amén, hermano. Qué bendición. Qué bendición esta mañana. Una vez más, estar aquí reunidos, expectantes, hermano, de ver qué el Señor tiene para nosotros hoy. Amén. Así que estamos agradecidos con el Señor. Como decía mi esposa ahora rato, bendecimos a cada padre de familia. Que Dios derrame gracia, bondad, favor, misericordia, que te dé una gracia especial, amén, y que puedas alcanzar todas tus bendiciones, amén. Así que nuestro saludo para cada padre de familia ahí en casa, amén, y siéntete cómodo esta mañana. Es una oportunidad preciosa para nosotros poder llegar hasta tu sala, como lo hemos dicho en otras ocasiones, y quizás sentarnos en el sofá y empezar a escudriñar la palabra del Señor. ¿Qué tiene para nosotros hoy? Amén. Así que si estás esperando una palabra del Señor, dile: Señor, háblame, háblame, que tu siervo escucha. Amén. Y le damos gracias al Señor por esta palabra. Tengo una responsabilidad doble, primero con el Señor, y tengo una responsabilidad con cada uno de nuestros televidentes, los que nos ven en este canal. Porque nuestra responsabilidad delante de Dios es conectar a cada uno de ustedes con la palabra, hermano. Que la palabra sea viva y eficaz para tu vida. Que esta palabra que predicamos no sea letra muerta, sino que sea, como dice ella, una palabra que lo vivifica, que lo estremece, que diga: uy, hermano, que le haga decir algo, pero que esa palabra le hable. Así que esa es nuestra responsabilidad, conectarlo con la bendición de la palabra. Amén. Y hoy vamos a estar examinando el Salmo 51. Si quieres puedes irlo buscando. El Salmo capítulo 51. Amén. Y mientras buscas ahí en la palabra el Salmo 51, déjame contarte una pequeña historia. Esta es la historia de un exboxeador y que se había convertido al Señor porque él sintió el llamado de parte de Dios para predicar,
Así que dejó el deporte de las narices chatas para irse a predicar. Y este exboxeador creía fielmente que tenía el don de la enseñanza. Pero resulta que eran muy escasos sus oyentes. Pocos lo escuchaban. Pocos eran los que lo oían. Y se frustró mucho al tratar de fundar una pequeña iglesia y no resultó. De tal manera que tomó un pequeño atril, parecido a este pequeño atril, y lo puso en una esquina, en medio de una calle. Y ahí empezó a predicarle a todo el que pasaba, transeúntes, a todo el mundo empezó a predicarle con su pequeño púlpito, con su pequeño atril y su Biblia empezó a predicar. Y al cabo de algún tiempo logró tener un pequeño grupo de unas 5 o 6 personas. 3 amigos suyos que le simpatizaba lo que el exboxeador convertido en predicador hablaba. Pero había un par que como que no la iban bien con él. Y había uno más en medio de ese pequeño grupo que empezó a formar, un ateo. Y un día, este ateo se le acerca al exboxeador convertido en predicador y le dice: ¿sabe una cosa? No creo nada de lo que dice la Biblia. No creo absolutamente nada. Así que el exboxeador se sintió retado y empezaron a tener discusiones. Discusiones que, por supuesto, a ningún lado conducían. Pero un día, el exboxeador se le ocurrió una fantástica idea y le propuso algo al ateo. Y le dijo: venga, señor ateo, le propongo algo. Si yo logro demostrarle a usted con un solo versículo de la Biblia que la Biblia es verdad, ¿usted se disculparía conmigo? El ateo se queda pensando y le dice: sí, claro. Si usted me comprueba con un solo versículo que la Biblia es verdad, pues claro, yo me disculpo con usted. Acto seguido, este exboxeador, que había sido campeón mundial, se acerca al ateo y lo toma tan fuertemente de su nariz como pudo. Y tan pronto lo tomó tan fuerte como pudo por su nariz, empezó a retorcérsela, que hasta le llorosearon los ojos del ateo. Y de repente, de sus fosas nasales, comenzó a salir. El exboxeador suelta una sonrisa un poco triunfalista y abre su Biblia. Y la abre en Proverbios, el capítulo 30 y verso 33. Y dice allí la palabra: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Luego de leer ese versículo, el boxeador le dice al ateo: quiero que ahora se disculpe conmigo, porque he logrado con un solo versículo demostrarle a usted que la Biblia es verdad. Y escuche esto, querido amigo y hermano que me escucha. Tan cierto como batir leche y sacar mantequilla y sonarse tan recio las narices que saca sangre, si un cristiano utiliza incorrectamente la escritura y con ello deja a su prójimo como provocado a ira, como le pasó al ateo, recibirá como retribución el fruto de su pecado y tendrá que atenerse a las consecuencias en cuanto a su proceder.
Entonces la pregunta es, ¿qué sucede cuando un cristiano peca? ¿Qué sucede? Y de eso vamos a estar hablando esta mañana a través de la escritura en el Salmo capítulo 51. Amén. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle, Señor, dirección. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias por iluminar el Salmo 51 para enseñarnos tu palabra, para salir del error y correr pronto en la dirección correcta, para ser perdonados y para ser restaurados en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, esta mañana por ser el maestro en esta palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Si para algunos el hecho de pecar creen que no pierde la salvación, no se pierde la salvación, ¿acaso eso querrá decir que no perdemos nada cuando pecamos? Y es lo que vamos a examinar esta mañana en el Salmo 51. Algunos versículos los voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. En el Salmo 51 encontramos la historia del pecado del rey David. Este salmo se escribe justamente después que David tuvo relaciones sexuales con Betsabé. Y el profeta Natán, enviado por Dios, viene y lo amonesta por haber cometido adulterio. Y note que David cometió un pecado horrible. David cometió un pecado odioso, un pecado perjudicial. Y muy a pesar de ser hijo de Dios. No obstante, fue el hombre conforme al corazón de Dios, pese a haber cometido tan abominable, tan terrible y despreciable pecado. Y permíteme decirte esto: si un cristiano está atado al pecado, está atado al sufrimiento. No perderá la salvación, pero el sufrimiento viene tras el pecado, como viene la noche después del día. Pero ¿qué consecuencias trae el pecado sobre la vida de un cristiano? ¿Qué consecuencias? Y mire aquí, el pecado ensucia el alma. Dice el verso 2 del Salmo 51, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Quien está haciendo esta oración no es nadie menos que el rey David, que siendo un rey que vestía túnicas reales, dormía en cama de seda, se bañaba en una tina de mármol y con un jabón súper perfumado. Pero aún así, según el Salmo 51 y el verso 2, se siente mugriento, se siente sucio. Y lo primero que quiero que recuerdes, y si esto es lo único que recuerdas de este mensaje, me daré por bien servido.
Pero lo que quiero que recuerdes es que si como hijo de Dios pecas, te sentirás espiritualmente sucio, te sentirás espiritualmente mugroso. Amén. Y si por algún motivo, si al pecar no te sientes sucio y no te sientes mugroso, entonces tienes que preguntarte algo muy seriamente. Y lo primero que tendrás que preguntarte es, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente Jesús es mi Señor y suficiente Salvador? Porque hay personas que tienen tanta suciedad encima y con la que han caminado todo el tiempo que nunca se sienten sucios. El verdadero Hijo de Dios se siente sucio al pecar. Amén. Ningún cerdo, escúcheme acá, ningún cerdo ha dicho alguna vez, me siento afligido porque estoy sucio. Así que el pecado ensucia el alma. Pero el pecado domina la mente. El verso 3 del Salmo 51 dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Mi pecado está siempre delante de mí, día y noche, dice la Escritura. Lo que David había hecho se había grabado de tal manera en su conciencia como una impronta que retumbaba en su espíritu. Todo el tiempo era consciente de ello, de lo que había hecho. Una prueba para saber si eres salvo no es ver si pecas, sino ver si puedes pecar y simplemente ignorarlo, simplemente olvidarlo. Porque si tú eres hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo no te permitirá que lo ignores y no permitirá que lo olvides, porque el mismo Espíritu Santo pondrá su dedo en tu llaga, hará tal presión hasta que, como David, digas, mi pecado está siempre delante de mí, porque el pecado dominaba su mente. Puede que llegue un momento en que no estés pensando en el pecado, pero eso no significa que ese pecado no esté ahí. Puede que el pecado esté en tu consciente, o peor aún, que esté en tu subconsciente, como un temperamento irritable, como un insomnio, como falta de gozo. Y hay dos tipos de heridas que pueden llegar al alma humana. Una de ellas es la culpa y la otra es la tristeza. La tristeza es una herida limpia. Solamente dale tiempo y ella sanará. Pero la culpa es una herida sucia que infecta así continuamente y no se detiene. Paulatinamente se va deteriorando más y solamente hasta que se limpie. Amén. Así que mi mente está dominada por lo que he hecho.
Pero el pecado deshonra al Señor. Dice el verso 4 del Salmo 51. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Mire esto. David al pecar, había pecado contra su propio cuerpo. Había pecado contra su familia y por supuesto había pecado también contra la nación de Israel. Pero David no percibió eso. David solamente vio el pecado realmente como es. Es una afrenta contra el Dios omnipotente. Y como David amaba a Dios, su corazón estaba roto. Por eso dijo, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando alguien quiere cometer adulterio, como David lo hizo, planeará citas clandestinas. Planeará un encuentro ocasional en un lugar oculto. Planeará llegadas tarde mientras se encuentra con aquella persona. Pero David cayó en cuenta y dijo, mi Dios, me estabas mirando, tus ojos vieron lo que hice y por eso no solamente he quebrantado tu ley, sino que he roto también tu corazón. Amén. Y escucha aquí. El hombre que no es salvo a veces se siente mal por lo que el pecado le hace. Al hombre que no es salvo. Pero el hombre que es salvo se siente mal por lo que su pecado le hace a Dios. Y ahí está la diferencia. Cuando el hijo desobedece, es lastimado por el desagrado que le causa a su padre. Porque el pecado deshonra a Dios. Pero también el pecado deprime el corazón. El verso 8 del Salmo 51 dice, David hablaba de las consecuencias de su pecado y dice, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. David estaba deprimido, David no tenía alegría, había perdido el gozo. Aunque mientras cometía el pecado le parecía emocionante, le parecía lo último. Pero Proverbios el capítulo 20 dice, sabe bien el pan que se consigue estafando a los demás. Pero después será como llenarse la boca de arena. David había perdido su gozo. Por eso el verso 2 del Salmo 51 dice, restaura en mí la alegría de tu salvación. Y escucha aquí, no dice, Señor, restaura mi salvación, porque no la había perdido, aún la tenía, pero había perdido el gozo de tener la salvación. Había perdido el gozo de tener la salvación. Y escúcheme aquí, la persona más miserable sobre la tierra no es el perdido, no es el perdido. La persona más miserable sobre la tierra es el hombre que es salvo, pero que no tiene una
comunión con Dios. Se lo repito, el hombre más miserable sobre la tierra es el hombre que es salvo, pero que no tiene comunión con Dios. Solo una cosa, escúcheme bien, solo una cosa te puede quitar el gozo del corazón. No son dos, tampoco son tres. Una sola cosa te quita el gozo de tu corazón, y es el pecado. El pecado. Y solo un tipo de pecado, el tuyo. El tuyo. Cuando alguien peca contra ti, ese es el pecado de esa persona. Pero tu reacción a lo que te hicieron te puede quitar el gozo. Y alguien te podrá quitar la felicidad, pero nadie te podrá quitar el gozo, porque el gozo que tú tienes viene de papá. Amén. Te pueden quitar la felicidad, pero no el gozo, porque el gozo viene de Dios. Amén. Si quieres saber cómo es una persona, no mires sus acciones. Detente a mirar sus reacciones, porque las reacciones demuestran exactamente quién tú eres. Amén. Lo que quiero decir es que el gozo debe ser constante, sin importar los factores externos que vengan. Tu felicidad dependerá de lo que pase. Y es por eso que le llamamos felicidad. Porque si te va bien, pues eres feliz. Pero si no te va bien o te pasa algo malo, pues no estarás feliz. Y no es natural, o mejor, es natural, que no siempre que nos acontecen cosas malas, pretendamos estar contentos todo el tiempo. Pero Jesús, el mismo Señor Jesús, no estuvo feliz siempre, pero siempre sí tuvo que gozo. Juan el capítulo 15, está hablando Jesús, y a las pocas horas va a ser crucificado. Y Juan capítulo 15 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. No estaba feliz porque iba a morir, pero no había perdido el gozo. Por eso le estaba diciendo a sus discípulos: mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús estaba enfrentando el Calvario, pero hablaba de gozo, de gozo. La felicidad es como un termómetro que registra las circunstancias. Eso es la felicidad. Pero el gozo es como el termostato que controla todas las circunstancias. Y maravilloso sería experimentar las dos cosas a la vez, al mismo tiempo, felicidad y gozo. Es un tiempo extraordinario. Pero escúcheme aquí, cuando no hay felicidad, el gozo es lo más importante. Cuando no hay felicidad, el gozo es lo más importante. Y a veces el Señor te da gozo, no para quitarte el dolor, pero para que puedas soportarlo. Amén. El pecado deprime
el corazón. Pero el pecado enferma el cuerpo. El pecado sin arrepentimiento puede hacer que tu cuerpo realmente se enferme. El verso 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Otra versión dice, que has quebrantado. David no sufría, por supuesto, una fractura en sus huesos, pero sentía que sus huesos estaban como rotos, maltrechos. Es como alguien cuando dice, esta situación me aplastó. Y no es que realmente algo le haya caído encima y lo haya aplastado literalmente. Significa que sobre ti hay una presión. Cuando pecamos, Dios no nos echa fuera, pero sí ejercerá mayor presión sobre nosotros. El Proverbios 17 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esto es lo que se llama enfermedades psicosomáticas. Y las enfermedades psicosomáticas es una palabra compuesta, viene del griego psicho, que es mente, y soma, que es cuerpo. La mente hace que el cuerpo se enferme, incluso de cosas sencillas. Cuando tienes una rabia incontrolable, sientes que se te estalla la cabeza. Esas son enfermedades psicosomáticas. Nehemías, el capítulo 8 dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. El pecado, mis hermanos, enferma el cuerpo. Pero el pecado estropea el espíritu. Dice el Salmo 51 y el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. El espíritu de David estaba abatido, estaba amargado. El espíritu de David estaba estropeado. ¿Sabes quién tiene un espíritu irritable? ¿Sabes quién tiene un espíritu abusivo? ¿Sabes quién tiene un espíritu amargado? ¿Sabes quién tiene un espíritu difícil de tratar? El cristiano que no tiene comunión espiritual con Dios. El cristiano que no tiene comunión espiritual con Dios. Mientras Natán el profeta amonestaba a David después de adulterar con Betsabé, viene y se encuentra con David y le dice, ven acá, rey David. Resulta que había un hombre muy rico, tenía propiedades y tenía mucho ganado, era muy rico. Pero había también un hombre pobre, que lo único que tenía era una corderita, que había comprado y la había cuidado con tanto esmero y con mucho amor. Y vino un día un visitante al hombre rico, pero él no sacó del ganado suyo para invitarlo, sino que vino al hombre pobre y le quitó su única corderita, la que había levantado con mucho sacrificio y con mucho amor. Se la quitó, la cocinó y convidó a su invitado. Entonces el rey David se salió de casillas. El rey David se enojó mucho. El rey David se encendió en un furor en gran manera, dice la Biblia, contra aquel hombre. Y dijo, el tal es digno de muerte y debe pagar 4 veces lo que hizo, porque no tuvo misericordia. Entonces el profeta Natán
se voltea al rey David y le dice: oh rey, tú eres aquel hombre. Y esto habla solamente, o es el resultado de la amargura de espíritu en el que se encontraba David. Y note algo aquí: rápido juzgó a este hombre, muy rápido lo juzgó. Lo juzgó por robarse una corderita, cuando él mismo, el rey David, se había robado una mujer, y una mujer casada. Juzgó severamente a alguien por matar a una corderita. Pero él, el rey David, había mandado a matar a un ser humano, un fiel servidor suyo. Con la viga en su ojo, estaba tratando de sacar la paja del ojo ajeno, porque estaba en amargura de espíritu. El que cae en pecado, mis hermanos, es fácil mirar los errores de los demás, los defectos de los demás, pero el que cae en pecado es incapaz de reconocer sus propios pecados y sus propios errores, porque el pecado estropea el espíritu. Pero el pecado destruye el testimonio. Así que en el Salmo 51 tenemos el cuadro de David, el hombre conforme al corazón de Dios, el cuadro del hombre que amaba a Dios, el cuadro del hombre de cuyo linaje vendría el Salvador del mundo, pero que cometió un horrible pecado, un horrible pecado. Y el pecado, mis amados, destruye tu testimonio. Y esta es una de las peores cosas que le pueden ocurrir en la vida de un hijo de Dios. El verso 14 del Salmo 51 dice: perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces, con alegría, cantaré tu perdón. Mire aquí al dulce cantor de Israel. Ahora no tiene una adoración para su Señor. Ahora no tiene una alabanza para Dios, porque su corazón porque su espíritu no está lleno, porque su espíritu está abatido. Él sí está lleno, pero está lleno de pecado. Y hay gente que ahora mismo me está mirando, que no tiene una alabanza para Dios, ha perdido su alabanza para Dios, ha perdido su adoración para Dios, porque ha perdido su testimonio. Porque el pecado acaba con tu testimonio. Cuando el Hijo de Dios no adora, cuando el Hijo de Dios no alaba a su Señor, es porque sus labios están sellados. Están sellados. El verso 15 del Salmo 51 dice: desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. El pecado de David había destruido su testimonio y la alabanza en su vida se había acabado. Pero adicionalmente ya no hablaba de Dios, ya no ganaba almas para el Señor. Por eso el verso 12 y 13 del Salmo 51 dice: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces
Enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. ¿Qué había pasado en David? El pecado había destruido su testimonio. La pregunta es, ¿puede pecar un cristiano? Sí, puede pecar. ¿Y puede un cristiano pecar y no sufrir? La respuesta es no. No, porque recuerden, el hombre más miserable sobre la tierra no es el que no es salvo, sino el que siendo salvo no tiene comunión con Dios. Si tú has llegado hasta aquí y como David te sientes así, entonces dices, ¿cómo ser restaurado entonces? Si he llegado hasta aquí como David, ¿cómo puedo ser limpio y perdonado de mi pecado? Y pensando en la limpieza del pecado, en la vida del cristiano, el mismo Salmo 51 nos brinda 4 pasos o 4 llaves para que vuelva la adoración a su boca, para que vuelva la alabanza a su boca, para que vuelva el gozo a su vida. Amén. Y para que te pongas a cuentas con Dios. El verso 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y la primera llave para ser limpio del pecado y ser perdonado se llama confianza. Confianza. David sabía que para una multitud de pecados había una multitud de misericordias. Amén. Dios no nos ama porque seamos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. Déjame te lo repito. Dios no te ama porque eres valioso. Tú eres valioso porque Dios te ama. Amén. Romanos el capítulo 5 y verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos tener la certeza de que sin importar lo que pase, sin importar lo que hagamos, Dios nos ama. Dios nos ama. Amén. Y eso se llama confianza. Y es la primera llave. El verso 2 y 3 del Salmo 51 dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La segunda llave para ser limpio y para ser perdonado de tu pecado se llama confesión. Confesión. Ahora, si observaste bien, David se refiere a mi pecado, no el pecado de algún otro, sino mi pecado. Y hay algo aquí, hermano, présteme atención, que de ninguna manera, Dios aceptará en cuanto al pecado. Y son las disculpas. Las disculpas. Jesús no fue a la cruz por tus disculpas. Él murió en la cruz por tus pecados. Amén.
Y dice Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, amén, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Confesar en el griego son dos palabras. Una, homos, y otra, lego. Y significa decir lo mismo. Decir lo mismo. Así que admitir el pecado es lo mismo que confesar tu pecado. Tú como yo podemos perfecta y totalmente ser limpios del pecado. Amén. Confesión y confianza. Dos llaves para ser libres del pecado. El verso 2 y el verso 7 del Salmo 51 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La tercera llave se llama limpieza. Limpieza. Puesto que el pecado te hace sentir sucio, te hace sentir mugroso, Dios te da un baño espiritual. Amén. Y es un baño espiritual tanto por fuera como por dentro. Amén. Así que no tienes por qué seguir cargando el peso de tu pecado. No tienes por qué seguir permitiendo que el pecado te aflija. Dios puede limpiarte, amén, y puede recibir ahora mismo esa limpieza maravillosa, amén. Y permíteme decirte algo que te hará muy feliz. No hay mancha, no hay mancha que la sangre de Jesús no pueda quitar. No hay ninguna que Él no pueda quitar. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Amén. Y finalmente, versos 12 al 15 del Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y la cuarta llave para tu limpieza del pecado, para ser perdonado, se llama consagración. Consagración. Cuando Dios te limpia, no es solo para quitar tu culpa. Cuando Dios te limpia, no es solo para restaurarte. Él te vuelve a poner en el camino del servicio. Él te perdona, te restaura y te pone nuevamente para que le sirvas. Amén. ¿Sabes cómo empezó a David a meterse en problemas? En estos problemas que hemos visto del Salmo 51. ¿Sabes cómo empezó? Cuando no estaba haciendo lo que debía estar haciendo. No estaba haciendo lo que debía estar haciendo. Porque dice la Biblia en el primer libro de Samuel que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra.
Pero él se quedó en casa con una mente ociosa. Y una mente ociosa es el taller del diablo. Una mente desocupada es el taller del diablo. Ahora, no creas que porque puedes ser limpio, da lo mismo pecar o no. No creas eso. El pecado te ata al sufrimiento, pero la gracia de Dios te limpia, te perdona y te restaura. Amén. Y como le dijo el Señor a aquella mujer, anda y no peques más. Amén. Anda y no peques más. Confianza, confesión, limpieza y consagración. Puedes tener eso mismo ahora. Si has llegado a tal punto como llegó David. Amén. Esta enseñanza o esta predicación se llama limpieza profunda. Limpieza profunda. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has hablado acerca de aquellas cosas que hay en mi vida y que me han alejado de ti, Señor. El pecado. Porque el pecado me enferma, el pecado me abate, el pecado, Señor, perturba mi espíritu, el pecado acaba con mi testimonio, el pecado ofende a Dios. Pero esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, examina mi vida y mira si hay en mí camino de perversidad y límpiame de mi pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura mi vida, Señor. He aprendido, Señor, que el pecado me ata al sufrimiento. He aprendido que la persona más miserable de la tierra no es el que es no salvo, sino el que siendo salvo no tiene una comunión contigo, Señor. Y perdóname, Señor, porque me he dejado llevar del pecado y he acabado con mi comunión contigo, Señor. He acabado con mi relación contigo. He ofendido, Señor, tu nombre. He maltratado tu corazón, he roto tu corazón, porque el pecado está delante de mí, Señor. Esta mañana, Señor, declaro y confieso mi pecado para alcanzar oportuno socorro. Señor, gracias que tu preciosa sangre me limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ser provisión esta mañana. Por ser, Señor, oportuno para tu pueblo, para tus hijos, Señor. Y perdonar nuestro pecado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por limpiarme de mi pecado. Gracias, Señor, por restaurarme de mi pecado. Y gracias, Señor, por volverme a colocar en lugar vicio de servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. No hay mancha, no hay pecado que tu sangre no pueda limpiar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Y si tú que nos ves por primera vez y has escuchado esta palabra,
y dices, no, realmente yo me siento igual o peor que David. Así me siento yo. ¿Qué puedo hacer, pastor? Bueno, si esa es tu situación, lo primero que quiero decirte es que el Señor no te juzga. Él te ama. Pero si no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, este es el momento y esta es la oportunidad. Si ese es el deseo de tu corazón, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, he escuchado tu palabra y hasta aquí he hecho lo que se me ha antojado. He pecado, he andado lejos de ti, pero esta mañana me reconcilio contigo, Señor, y te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Haz de mí una persona nueva, diferente, perdonada, restaurada. En el nombre de Jesús. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario y me diste perdón y salvación. Así que, Señor, acepto tu perdón y acepto tu salvación. Me reconcilio en esta hora contigo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esa oración, déjame decirte, el Señor te escuchó y ahora eres nueva criatura. Y dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Así que vete y no peques más. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.